Buen día, mi nombre es Joyce Rodríguez y voy a hablar sobre las patologías de la región hipogástrica. Empezando en la parte del útero y vagina, en el caso de las mujeres. Como una de las patologías de esta región, encontramos al fibroma uterino. Los fibromas uterinos también son conocidos como lemiomas o simplemente miomas. Estos son tumores uterinos que están constituidos de matriz extracelular, colágeno, fibronectina y proteoglicanos. Estos suelen ser uno de los tumores uterinos más comunes entre las mujeres. Estos suelen aparecer en el 60% de las mujeres antes de los 40 años de edad y en el 80% de las mujeres antes de los 50 años de edad. Además que estos pueden ocasionar infertilidad en el 2 al 3% de las mujeres. Entre su sintomatología encontramos una hemorragia uterina normal, dolor pélvico y otros síntomas que pueden afectar a la calidad de vida de las pacientes, aunque estos solamente suelen presentarse en el 30% de los casos. Además, los miomas también pueden ser causa de anemia, infertilidad, alteración en la implantación embrionaria, pérdida gestacional recurrente o mejor conocido como abortos espontáneos y parto pretérmino e incluso la incontinencia urinaria. Entre su tratamiento encontramos dos tipos, que es el tipo farmacológico y quirúrgico. El objetivo del tratamiento farmacológico es aliviar los síntomas y evitar las complicaciones en caso de que se dé una intervención quirúrgica, además de permitir la conservación del útero. Esta opción, es decir, el tratamiento farmacológico, siempre debe considerarse como la primera línea de tratamiento. Además que este debe individualizarse, es decir, que cambie conforme al paciente. Y esto se hace por diferentes factores, ya sea por los síntomas, por la edad, por la expectativa de reproducción, incluso el tiempo esperado para la llegada de la menopausia, y también entra allí la experiencia del médico. Entre el tratamiento farmacológico encontramos los anticonceptivos orales, ya que en algunas pacientes con miomatosis, los anticonceptivos orales en dosis muy pequeñas son eficaces en el control a corto plazo de la hemorragia uterina normal causada por esta patología. Además que no inducen el crecimiento de los miomas ya existentes y pueden prevenir la aparición de miomas nuevos. También tenemos el sistema intrauterino con progestina. Este indica una reducción en el tamaño uterino y disminución de la cantidad de hemorragia asociada con la miomatosis. Sin embargo, este método no disminuye el tamaño de los miomas. También tenemos la mifepristona, ya que este inhibe el ciclo ovárico y existen algunos estudios que afirman que la mifepristona es eficaz en la regresión de los miomas. Como método quirúrgico tenemos la histerectomía. Este es un procedimiento definitivo. Sin embargo, existen tratamientos alternativos como la miomectomía. Además que este tipo de tratamiento no se realiza en todos los casos, ya que existen ciertas indicaciones que se deben cumplir para recurrir a un tratamiento quirúrgico. Entre estas está el sangrado uterino anormal o síntomas relacionados con el tamaño de los miomas, además de la infertilidad o la pérdida gestacional recurrente. En caso de presentar esta patología, los médicos a los cuales uno puede recurrir pueden ser a los ginecólogos y los obstetras en caso de embarazo. Como otra patología tenemos la adenomiosis. La adenomiosis es una enfermedad benigna que se caracteriza por la presencia de glándulas y estroma endometrial dentro del miometrio.
En palabras más sencillas, es cuando el tejido que normalmente recubre el útero, el tejido endometrial, se desarrolla en la pared muscular del útero. Esta patología se la asocia con la hipertrofia del músculo que lo rodea y es el resultado de una invasión directa al miometrio por la capa basal del endometrio. Esta patología afecta a mujeres premenopáusicas, especialmente a las mayores de 30 años. En su sintomatología incluye el dolor pélvico, dismenorrea y metrorragia. Estos síntomas no son específicos y se presentan también en entidades como la hemorragia uterina disfuncional, el mioma y endometriosis. Por estas razones es que es indispensable la realización de estudios por imágenes para que esto permita una adecuada aproximación diagnóstica. Aunque la demiosis y los lemiomas suelen tener características clínicas similares, el tratamiento es diferente, ya que en el manejo de los miomas incluye observación, resección por medio de miomectomía y en algunos casos la histerectomía. Por otro lado, el tratamiento de la adenomiosis en la mayoría de casos se trata con histerectomía. Una histerectomía es una resección quirúrgica del útero. Esta incluye la extirpación completa del cuerpo, el fondo y el cuello uterino. Eh, Los médicos que una persona puede recurrir al presentar esta patología son los ginecólogos e igualmente los obstetras en caso de un embarazo. A continuación, iremos con las enfermedades de la próstata. Como primera enfermedad tenemos la hiperplasia prostática benigna. Esta enfermedad es definida como un crecimiento excesivo no maligno del tejido prostático alrededor del uretro. Este constituye un problema particular de salud debido a su importancia en el nivel de atención, ya que tiene una alta prevalencia en hombres, principalmente a partir de los 40 años de edad. Esta misma puede incidir de manera directa en la disminución de la calidad de vida de los afectados de no recibir un tratamiento a tiempo. Los síntomas de esta patología suelen clasificarse en irritativos y obstructivos. Sin embargo, su sintomatología general presenta disuria, que es una dificultad o retraso en el inicio de la micción, estrangiuria, que es disminución del calibre y de la fuerza del chorro miccional, micción intermitente, sensación de micción o vaciado incompleto o un goteo postmiccional. Como tratamiento tenemos un tratamiento endoscópico transuretral. Este es considerado como un tratamiento estándar definitivo. La resección transuretral eh, es una intervención quirúrgica urológica que consiste en la extirpación del tejido enfermo de la uretra, próstata y vejiga, accediendo a ellos a través de la luz uretral con un aparato endoscópico llamado resectoscopio. Eh, Al médico que se puede recurrir en caso de presentar esta enfermedad es al urólogo. Tenemos también el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una patología por la que se forman células malignas, es decir, células cancerosas, en los tejidos de la próstata. Nace del epitelio acinar o ductal de la glándula y puede variar considerablemente en su diferenciación glandular, anaplasia y comportamiento. Además que tiene la capacidad de invadir otros órganos. En su sintomatología, en realidad los pacientes suelen ser asintomáticos. Sin embargo, los que llegan a presentar síntomas son relacionados con la micción. Estos síntomas implican la disminución del flujo urinario, el empuje, la frecuencia, la urgencia
de la micción. Los síntomas más avanzados del cáncer de próstata incluyen el dolor óseo, la insuficiencia renal, hematuria, fracturas óseas patológicas, agotamiento físico e incluso la pérdida de peso. Como tratamiento tenemos tres técnicas quirúrgicas básicas: la prostatectomía radical retropúbica, la prostatectomía radical perineal y la resección prostática transuretral, muchas veces realizada con carácter paliativo para aliviar la destrucción producida por el tumor. El método más común y más utilizado es la prostatectomía transuretral, en el que la glándula es extirpada o reducida en tamaño pasando a un instrumento óptico flexible llamado endoscopio por la uretra. Y igualmente, el médico que se puede recurrir en caso de presentar esta patología es el urólogo. Continuamos con las patologías del recto. Como primera tenemos las hemorroides, que es muy común e incluso es un poco confusa, ya que las hemorroides son una parte normal de nuestro cuerpo. Son conocidas como unas almohadillas formadas por vasos sanguíneos que rodean el canal anal. Sin embargo, se suele conocer como hemorroides a una enfermedad para designar aquellas que se dilatan y producen cierto tipo de molestias. Como síntomas, las hemorroides pueden producir un sangrado al final de la deposición o al limpiarse. Un prurito que en términos más sencillos se traduce como un picor anal y molestias provocadas por la salida hacia el exterior, es decir, un prolapso y una sensación de bulto anal. En casos más extremos, el dolor puede ser intenso debido a la trombosis y la contractura del esfínter anal. En el tratamiento, la mayoría de los pacientes pueden mejorar con medidas conservadoras higiénico-dietéticas, es decir, con unos tratamientos mínimamente invasivos. Puede comenzar con una ingesta adecuada de fibra, ya sean frutas, verduras, cereales y líquidos en cantidad suficiente, al menos 1,5 litros al día de agua, para aumentar y reblandecer las deposiciones, dado que esto disminuye el dolor, el prolapso y el sangrado, y la deposición se realizará sin hacer esfuerzos. Sin embargo, como un tratamiento farmacológico entran unos laxantes de tipo planta-gobata. Estos pueden ser útiles para lograr eh, estos objetivos si el consumo de fibra en la dieta es insuficiente. En caso de presentar esta enfermedad, el médico que se debe acudir es a un coloproctólogo. Como última enfermedad tenemos el cáncer rectal. El cáncer rectal se define como un tumor ubicado en el margen anal y 15 centímetros hacia el proximal. La sintomatología del cáncer rectal depende del tiempo de evolución de esta patología y de su localización, es decir, una distancia del margen anal ubicada en la pared anterior circunferencial. Habitualmente el cuadro comienza con una rectorragia intermitente y mucosidad, que con el tiempo se acompaña de una irregularidad evacuatoria en el pulpo y en ciertos casos un dolor evacuatorio. En el tratamiento, los objetivos del tratamiento quirúrgico en el cáncer rectal son una resección completa del macro y microscópica, con baja morbilidad y sobre todo lograr una buena calidad de vida posterior a este tipo de tratamiento. La cirugía es el tratamiento más común para todos los tipos de cáncer rectal, en la cual se extirpa el cáncer mediante una polipectomía, solamente si el cáncer se encuentra en un pólipo, es decir, en una pequeña masa de tejido abultado, aunque a menudo este se extirpa mediante una colonoscopia. Asimismo, al especialista que se debe acudir en caso de presentar esta enfermedad es un coloproctólogo.
hemos culminado con esta presentación. Agradezco mucho por su atención.